Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados congregados hoy 13 de abril del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos hoy al mar de Galilea. Jesús caminando sobre las aguas. No tengan miedo, le dice a los discípulos. Nos lo dice hoy a nosotros, como también San Juan Pablo II se lo decía en especial a los jóvenes en esa transición del siglo XX al siglo XXI. No tengan miedo. Se presagiaba el fin del mundo en esa época. Signos de los tiempos. Jesús es el signo de los tiempos, el eterno presente, en la vida eterna. Y en la conformación de la iglesia, en los inicios de la era cristiana, se establece el diaconado, los servidores del templo, servidores del culto, servidores del mismo servicio litúrgico, acompañantes de los sacerdotes, administradores de la sangre preciosa de Cristo, derramada en cruz. Están allí Esteban, Prócoro, Pármenas, entre otros 7 diáconos. Y en el Salmo 33 nos unimos en oración al Señor diciendo que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Saludos de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para actuar, para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos 1 y siguientes, nombramiento de 7 ayudantes. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El
Salmo 33. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al clamarlo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, entre los versículos 16 y siguientes. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaún. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, con beneplácito vamos viendo cómo hace más de 20 siglos, 21 siglos, se venía estableciendo la iglesia cristiana. Iba creciendo tanto en número como en fe y en acción de gracias, porque todo lo compartían, todo lo tenían en común, como un bien. Todo era de todos, nadie era de nadie en particular. Quiere decir, en proindiviso, no se podía dividir, repartir, sino compartir todos los bienes espirituales, los bienes intelectuales, los bienes emocionales de cada ser, los bienes corporales, los bienes materiales, los bienes consircunstanciales a todos, es decir, en las propias circunstancias de todos se unían para poder tejer en esa red maravillosa, en esa alianza del Cristo resucitado y resucitador, puesta la confianza en Dios, tejer servicio, el servicio al Señor en primer lugar, la palabra de Dios proclamada, el culto en el templo, en el altar el sacrificio, el legado dejado en la Eucaristía principalmente, y en el servicio de atención a las viudas, a los niños, a los huérfanos en especial, pero en la atención a todos pecadores, con el Santísimo Sacramento de la absolución, de la confesión, quienes en persona Christi perdonaban los pecados, los apóstoles, porque así lo había querido el Señor, y también retenían a aquellos que no se arrepentían, que declaraban la guerra espiritual contra Dios por irse en contra
del servicio, por irse en contra de la palabra de Dios, por irse en contra de su voluntad. No obstante, encontraban en todos ellos administración de las gracias, que hoy día para la Santa Iglesia Católica la hace la Santísima Virgen María, que administra los corazones de todos los fieles, creyentes, administra los carismas, los ministerios, las misiones, para seguir en esa barca que es la Iglesia. La misma Santísima Virgen María, la esposa, y Jesús Santísimo, el esposo, el Espíritu Santo, esposo de la Santísima Virgen María, que concede las gracias infinitas de bien vivir, de bienaventuranza. Y eso mismo, como ocurría con Hechos de los Apóstoles, ya lo había acontecido en aquella embarcación, esa pequeña barca que representa la Iglesia, encallando en Puerto Seguro, ahí en Galilea, en Cafarnaúm más exactamente. Estaban atrapados en un viento fuerte y sentían temor los discípulos. Jesús no estaba con ellos. Ese era el temor, ese era el miedo, no tener a Jesús en el corazón. Dudar en la fe, porque Él no estaba físicamente, hasta que aparece caminando sobre las aguas, que podría ser pensando ellos que estaban viendo un espejismo, que estaban viendo una ilusión óptica, que estaban viendo algo fuera de lo normal. Pues es la obra de Dios que de manera sobrenatural influye en nuestras vidas, en el mundo natural, se involucra en nuestra historia para hacer la transformación, la renovación, la transfiguración de ese ser siendo testimonio de Dios. Esa es la invitación que nos hace especialmente hoy nuestro Señor Jesús con la enseñanza cuando dicen no tengan miedo, tengan confianza en Dios, tengan la esperanza siempre puesta en la vida eterna y tengan la caridad como un signo de alianza, como comunidad cristiana. Hoy sábado en el Santo Rosario, los misterios gozosos, nos encomendamos a María Santísima, nuestra Madre, pidiendo la protección en los hogares, de las familias, la unidad y el servicio a Dios, para gloria de Dios, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación, unidos a San José, su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús, también con María. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.